Ernesto Tenenbaum, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si expliqué bien lo que está pasando. Sí, hay una parte que hay que tener en claro. No son las empresas de medicina prepaga las que van a cobrar estos copagos. Estos copagos, salió un comunicado ayer de la Federación de Prestadores, de la FAPS. La Federación de Prestadores son federaciones de clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, que claramente manifiestan la necesidad de cobrar copagos porque los financiadores, en este caso de las empresas de medicina prepaga, no pueden actualizar sus valores. Y las empresas de medicina prepaga no pueden actualizar sus valores porque siempre es lo mismo. No reciben autorización en tiempo y forma para realizar sus aumentos y entonces el sistema se va desfinanciando. Esta discusión que muy bien describí con las desprolijidades del año pasado y demás, es una discusión permanente por pretender negar la realidad, por pretender tapar el sol con las manos. Es decir, acá estamos en una economía muy inflacionaria, donde desde el 10 de diciembre del 2019, para tomar el ejemplo de esta administración, hasta la fecha, vamos a cerrar con una inflación rondando el 100% y una autorización de aumentos tarifarios del 50 y pico por ciento. Entonces, es muy difícil la situación para poder acompañar. Entonces, lo que recibe la medicina prepaga lo va trasladando en la medida que puede. En este caso en particular, había quedado que tenía que haber una resolución de aumento para completar parcialmente las diferencias, y hasta ahora, como ese aumento no salió, puede ser que salgan las próximas horas. Los financiadores han dicho, nosotros no podemos seguir trasladando mayor cantidad de aumentos. Esto es un problema de recursos, ¿no? No hay un problema, o sea, no hay una pelea con los prestadores, todos estamos en el mismo barco, no queremos molestar claramente a la gente, pero acá hay un actor externo que además estaría bueno que ustedes entrevisten a los técnicos del gobierno, por ejemplo al superintendente de salud, que sabe que la estructura de costos dice claramente que los precios se han disparado en el sector salud y que es necesario actualizar los valores. Jairo, te quiero hacer una pregunta, Claudio. Sí. Buen día, Velocopit. Un par de preguntas. Usted dice, porque para recordarle a la audiencia, a mitad del año pasado hubo un fallo judicial y luego el gobierno en la paritaria de salud lo avaló, una serie de aumentos del 9% por mes y el último tenía que ser 9% a partir del 1 de enero de este año. Usted dice que ese acuerdo para que subieran también las cuotas de las prepagas, que son las que después le pagan a las clínicas del 9% este año, no está ahora autorizado en este momento. Sí. No, el aumento de los 4.9 está autorizado. O sea que Ahora eso, van a estar subiendo 9% las cuotas de las prepagas ahora en enero, pero aún así no le pueden pagar lo que le están pidiendo las clínicas y sanatorios. Lógicamente, porque cuando Jairo salieron estos aumentos en junio, recuérdense ustedes que se aplicaron en agosto, pero en junio se hizo el cálculo técnico, sí, que derivó de la medida judicial, de la paritaria, que al final la paritaria cerró en un monto mayor. En ese momento se dijo que este aumento tendría que haber sido mayor. Se dijo, bueno, no, hagamos este aumento y miremos cómo evolucionan los costos. Cuando se empezó a ver, ya en el mes de agosto, septiembre, que la inflación se estaba corriendo, que los costos estaban yendo muy por arriba de lo que se había pactado, que el aumento de los 4.9 estaba muy por abajo del atraso que tenía el sistema, se dijo, bueno, hay que buscarle un camino a la financiación del sistema. Y hemos planteado, presenten un camino para la financiación del 2022, porque entre tanto, para decir un solo rubro, los medicamentos duplicaron su valor. Entonces, la medicina, por ejemplo, los financiadores de la medicina prepaga han tenido que estirar, por ejemplo, en un rubro, como el caso de medicamentos, aumentos promedio del 100%. Entonces, todo ese aumento de los 4.9 se fue comiendo en el segundo semestre. Entonces, la realidad es, se tiene que cumplir, y vuelvo a repetir, parcialmente con lo que se había pactado, porque de hecho, en esos 4.9 se pensaba cerrar una paritaria de primer tramo de 40 puntos y se cerró una paritaria de primer tramo de 45 puntos, y encima tenemos la cláusula de revisión en el medio de febrero que va a llevar al 1 de febrero que va a llevar la paritaria alrededor de 51 puntos. Entonces, todos los números se corrieron. Entonces, lo que hay que hacer
lamentablemente, es decir, nosotros tenemos una realidad inflacionaria. Una cosa es que sepamos que tenemos que corregirla y trabajar para hacerlo, y otra cosa es que pretendamos negarla. Ahora, Claudio, yo entiendo. Déjame ponerme un poquito en el abogado del diablo, no por parte del gobierno, sino por parte de los que son afiliados a prepagas o a empresas de medicina prepaga, porque alguien puede decir, bueno, yo entiendo lo que dice Velocopit, pero yo no puedo pagarla. Entonces, yo no puedo, si me seguís, en lugar de 40 lucas, 50 lucas, me pasa pero esto Ernesto, está muy bien lo que vos estás diciendo. Para eso está el rol del Estado. Porque la gente acá paga la medicina prepaga porque se siente obligada. Pero la salud la tiene que dar el Estado y tiene que ser gratis. La medicina prepaga es una opción. Y yo comprendo que la gente, es decir, porque si no es fácil, nos ponen a la gente en contra. Y yo te contesto, Ernesto, tenés razón. Yo quiero cobrarle menos a la gente. ¿Me puedes hacer un favor? Y le decís a la industria farmacológica, a la industria de tecnología, al tipo de cambio, a los trabajadores, que todos decidan cobrarle menos a las tarifas impositivas que el Estado pone sobre el sector, que todos decidan cobrarle menos. Entonces, y nosotros podemos cobrar menos. ¿Qué más quisiésemos? Si nosotros no somos los formadores de precios. Ahora, si uno mira el balance, te pregunto porque no lo sé, el balance de las empresas de medicina prepaga, ¿es un balance el año pasado? Es un balance rojo, todas las empresas. Por eso nos cansamos de decirlo, es un balance en rojo. El gobierno lo tiene, la superintendencia lo tiene. Y ese balance en rojo pone al sistema en una situación de mucho peligro, porque la gente que ha decidido contratar una empresa de medicina prepaga, y estos son todas, porque acá no hay excepción, no hay unas y otras, todas, y cuando algo le pasa a todas, evidentemente no es que hay una gestión mala de un grupo de administradores, sino del sistema en su totalidad. Y si el sistema está en rojo, el peligro es mucho mayor, porque estas empresas son depositarias de la confianza de mucha gente que ha decidido hacer un esfuerzo y destinar durante su vida un gasto para que estas compañías lo atiendan cuando se enfermen. Entonces nosotros además tenemos una responsabilidad. Y la realidad es que es como vuelvo a dar el ejemplo del avión, que es el que trato siempre de utilizar. Un piloto de un avión tiene la responsabilidad sobre sus pasajeros. Y aunque quisiese volar con menos combustible, debe decir, yo necesito este combustible porque técnicamente es lo que el combustible requiere para hacer un determinado vuelo. Y los administradores de recursos de salud, acá y en cualquier país del mundo, necesitan los recursos y mantener una fórmula equilibrada, porque el sistema es muy técnico y tienen que denunciarlo, porque si no el día de mañana, cuando estas empresas tengan problemas, van a aparecer todos, inclusive usuarios, y van a decir, ¿pero qué hicieron ustedes durante todo este tiempo que no manifestaron la realidad de lo que estaba pasando? Velocopit. Sí. Sobre el funcionamiento de cuando ustedes recaudan por el cobro de la cuota y se dan vuelta y le pagan a las prestadores, clínicas y sanatorios, que lo repito para que se entienda el sistema, yo habitualmente recibo de parte de profesionales médicos, clínicas, sanatorios, de los que son esos prestadores, una denuncia respecto de los plazos de pago, lo cual en una economía con inflación, cada semana, cada mes, cada día que se demora un pago de alguien que recibe, por ejemplo, la plata de la cuota, se transforma en una pérdida para esa persona, con la chance que tiene uno tal vez de cubrirse cuando recibe el dinero. Sí, pero es absolutamente cierto, sí. ¿Y ustedes a qué plazo le pagan? Swiss Medical cobra la cuota y ¿en cuánto le paga al médico que me atendió? Depende, por ejemplo, en caso de clínicas y sanatorios se está pagando un promedio de entre 30 y 45 días. Y sí, de todas maneras, así funciona el sistema de manera constante. Tampoco las cuotas, porque la gente confunde y cree que, bueno, yo pago prepago. Prepago paga un porcentaje menor de la gente. La medicina no cobra prepago, eso quedó viejo. La medicina también cobra pospago, porque las empresas también pagan después de usar los servicios. Es decir, no prepagan. Y las empresas son la parte más gorda de la cantidad de usuarios. Entonces, hay mil factores, que es cierto, todos tienen muchas cosas que decir, Jairo, porque el sistema tiene enormes problemas, enormes dificultades. Ahora, si nosotros a los enormes problemas y a las enormes dificultades le agregamos mayor cantidad de problemas por no usar el sentido común, porque la realidad es que lo único que no se puede es tapar el sol con las manos.
Y los costos, todos sabemos cómo se están moviendo. Y no te quiero decir cómo se están moviendo en el área de salud, porque la realidad es siempre la misma discusión. En el área de salud, en los países sin inflación, los costos de salud suben todos los años. Imagínate lo que son los costos de salud en un sistema como la Argentina, que además de tener los aumentos del sistema de salud, y además de tener la inflación, tiene además la permanente incorporación de nuevas coberturas que nadie dice cómo se financian. Porque los diputados y senadores, para caer simpáticos, van todas las semanas o 6 o 7 u 8 veces en el año y votan leyes nuevas de financiamiento, de coberturas nuevas, que yo no discuto si está bien o está mal, pero nadie dice cómo se financian. Vos dirías, no me pongan en el plan médico obligatorio ahora los protectores solares. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Yo no voy a discutir si está bien o está mal. Hagamos una discusión separada. Ahora, si consideramos que está bien, alguien tiene que levantarse y decir, pongamos los protectores solares y definamos cómo se financia. Cada cosa Claudio, que decidimos. No, déjame hacer una última pregunta sobre otro tema. Siempre te consultamos de que empezó la pandemia, qué es lo que vos veías en el sector privado, de lo que estaba pasando. Nosotros estamos viendo en la Argentina y en todo el mundo una cosa realmente nueva con esto, que uno ve una curva vertical hacia arriba, que es la curva de casos, y una curva horizontal, que es la curva de fallecidos o enfermos graves. En la parte del sistema de salud que vos manejás, ¿ves lo mismo? Claramente, por eso yo creo, Ernesto, que tenemos que entender que estamos en otra etapa de la pandemia. Así como en su momento decíamos que la problemática de esta pandemia era el sistema de salud y la tensión que se generaba en el mismo, y eso debía marcar las pautas de cómo funcionaba la sociedad, y de ahí las cuarentenas y los encierros, esta situación es diferente. Acá hay una curva de contagios tremendamente vertical, pero esto no se está traduciendo en las internaciones, por suerte, porque la vacuna está dando resultados. Entonces me parece que hay que empezar a cambiar la óptica, porque lo que sí se está viendo es una situación muy angustiante de la gente para ir a soparse de manera, te diría, constante, porque quiere ver al abuelo, porque quiere ver al tío, porque quiere ir a una reunión, denuncian síntomas que no existen, la cantidad de hisopagos que se están haciendo en el sistema privado están creciendo de una manera exponencial, se están saturando tremendamente todas las guardias para hisopar gente, a su vez todo este tema de contacto estrecho está haciendo que toda la gente termine aislada, y me parece que estamos en una etapa que se pueden empezar a cambiar determinadas normas mientras monitoreemos de manera constante el sistema de salud y veamos que esto no se está traduciendo en mayores internacionales. Claudio, te agradezco la generosidad de atendernos siempre y te deseo muy feliz año. Dale, felicidades, Ernesto, igualmente. Era Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical, uno de los empresarios privados más importantes en el área de la salud, explicando la complejidad de las negociaciones que hay y cómo el proceso inflacionario complica muchísimo la gestión de estos